Buenas noches, estimados estudiantes. Hoy es nuestra clase número 1. Hoy es viernes. Estamos llevando la materia de ciencias de la computación. Hoy vamos a realizar la presentación de la materia como primera clase. Como objetivos de la clase tenemos lo siguiente: inducir a los estudiantes en los contenidos de la materia, explorar los recursos didácticos de la materia en el aula virtual y armar los equipos de trabajo en caso que haya suficientes estudiantes como para poder realizarlo. Ahora voy a compartir los objetivos de la clase por el grupo de WhatsApp. ¿Me confirman, por favor, si han recibido los objetivos por el grupo de WhatsApp? Sí, ingeniero. Bien, entonces continuaremos con el despliegue de lo que es el plan de clase. El plan de clase ya está publicado por la plataforma virtual y como primera clase que tenemos nosotros día, nuestra primera sesión, vamos a realizar la inducción a los contenidos de la materia. Obviamente hablaremos de la presentación de la materia, la importancia de la materia, la aplicación de la materia en el campo laboral. Hablaremos sobre los contenidos de la materia. No entraremos de forma profunda, simplemente de forma bien superficial, porque simplemente queremos conocer. Estamos haciendo un survey y estamos mirando el horizonte de lo que vamos a aprender. Tenemos un grupo de WhatsApp, tenemos el aula virtual, bibliotecas, tenemos bibliotecas, y eso es lo que vamos a explorar. Ya hemos hecho la presentación del docente respecto a los estudiantes también. Entonces, ahora vamos a continuar con la siguiente parte. ¿Qué dice nuestra guía MAP de Ciencia de la Computación sobre la asignatura? Sobre el aporte de la asignatura al perfil profesional. ¿De qué nos sirve esta materia en nuestra formación académica? Dice así: la presente asignatura contribuye con conocimientos generales sobre la carrera, siendo estos prácticos y teóricos, muestran a grandes rasgos todo lo que abarca las ciencias de la computación, y aunque muchos de los aspectos que se presentan en esta materia son profundizados después en las materias más especializadas, esta materia es la única en la que podrán explorar conceptos básicos sobre su carrera. Y tal como dice el aporte de la asignatura, nosotros en esta materia vamos a hablar de mucha tecnología, muchas herramientas, muchos métodos para poder realizar actividades relacionadas con la ciencia de la computación. Obviamente, no se trata de que se vuelvan expertos en esta materia, pero por lo menos darles a conocer de que existen esos métodos, esa herramienta, esos lenguajes, esas técnicas de programación, ese tipo de estructuras, digamos, que se van a utilizar en la programación. En materias posteriores, como ser algoritmo de programación, estructuras de datos, base de datos, cuando lleven la parte de desarrollo web y otras materias netamente orientadas en su formación académica como redes 1, redes 2, creo que hay electivas más, ustedes van a poder profundizar los conocimientos. ¿Cuál es el objetivo de la asignatura? Poner en conocimiento a los estudiantes los fundamentos de la ciencia de la computación, introduciéndolos a los elementos básicos de la misma, cambiando la estructura de pensamiento que tienen, otorgando un pensamiento lógico, secuencial y ordenado, junto a un panorama completo de la vida profesional y de lo que verán durante su carrera. Entonces, durante el transcurso de la materia nos enfocaremos en que usted pueda desarrollar, uno, el pensamiento computacional; segundo, el pensamiento algorítmico; tercero, el pensamiento matemático; y cuarto, el pensamiento filosófico, crítico, o si no crítico filosófico. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos conocer cómo podemos solucionar los problemas utilizando computadora, software o sistemas de computadora. A esta parte le llamamos el desarrollo del pensamiento computacional. Luego necesitamos saber cómo yo puedo crear programas para computadora, cómo puedo darle instrucción a la computadora para que pueda sistematizar un proceso. A este hecho nosotros le llamamos desarrollar el pensamiento
algorítmico. ¿Por qué? Porque vamos a escribir varios tipos de algoritmos para realizar diferentes tipos de tareas. Empezaremos con algoritmos muy elementales porque no vamos a desarrollar aplicaciones muy grandes, muy voluminosas, no. Simplemente vamos a crear un conjunto de programas que nos permitan asentar las bases de la programación y aprender a dibujar el software, aprender a especificar el software, porque el software antes de ser codificado necesita ser dibujado. Antes de ser programado necesita ser dibujado, o sea, esquematizado. Entonces, eso lo vamos a ver en la parte de lo que es el pensamiento algorítmico, utilizando diagrama de flujo o tal vez pseudocódigo o un lenguaje de apoyo como es UML. Luego nosotros dice que vamos a potenciar nuestro pensamiento matemático porque vamos a utilizar varias fórmulas matemáticas, varias funciones y lo vamos a codificar. Entonces, ¿cómo utilizamos la computadora para que realice la codificación de fórmulas y funciones? Finalmente vamos a desarrollar el pensamiento crítico filosófico. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a armar un criterio bien, vamos a decir, bien preestablecido respecto de cómo podemos gestionar de forma pertinente los elementos, los componentes, las herramientas, las metodologías, la ciencia de la computación para dar solución a problemas del ámbito laboral o social o medioambiental. Entonces vamos a poder hablar con criterio, vamos a poder, si vale el término, discutir o debatir sobre un tema, pero con un criterio bien acertado. ¿Cuál es la estructura temática que vamos a seguir durante el desarrollo de la asignatura? Entonces, durante el desarrollo de la asignatura nosotros vamos a aprender un primer tema que es principios de la computación. En principio de la computación vamos a desarrollar lo que es el pensamiento computacional. Luego, el funcionamiento del hardware. La primera parte se enfoca más que todo en la parte del software, de las tecnologías, y en la parte de hardware se enfoca más en cómo funciona la computadora a nivel de hardware. Y si lo podemos ver un poquito más, podemos decir que la parte de hardware vamos a recordar lo que hemos hecho en organización y arquitectura de computadoras, ¿sí? Muchas de esos temas tiene que ver, vamos a verlo en esta parte, pero no con la misma profundidad que lo hemos hecho en organización y arquitectura de computadoras. Luego empezamos a desarrollar el pensamiento computacional a partir de la unidad número 3, porque hablamos sobre razonamiento, pensamiento algorítmico y metodología para la solución de problemas, porque hay un método para poder realizar el análisis, el diseño y la implementación o la codificación de un programa. Posteriormente, en la unidad 4 sobre tratamiento automatizado de la información, aprenderemos cómo es que se llega a codificar la información utilizando los diferentes tipos de código o sistemas numéricos para que pueda ser posible la computabilidad de la información o de los datos. En la unidad 5 sobre fundamento de la programación empezaremos a aprender sobre algunos paradigmas, algunas estructuras, algunas técnicas de programación utilizando librerías, estructuras de tipo vector, cadenas y matrices. En la unidad 6, voy a bajar esto para abajo. En la unidad 6 aprenderemos sobre lo que es el procesamiento de la información. En esta parte nosotros ya agarraremos la información, cargaremos de forma randómica en vectores, en estructuras, para poder realizar algo, para poder utilizar algoritmos de búsqueda, ordenamiento u otro tipo de algoritmos que nos permitan, por ejemplo, consolidar los datos a través de sumas, promedios, medias, o calcular el elemento mínimo, el máximo en una tabla o en una lista de datos. En la unidad 7 y última, nosotros no incursionaremos en lo que es la programación para Internet. Nos enfocaremos más en el desarrollo de aplicaciones web, pero del lado de front-end, no tanto del lado del back-end por cuestiones de tiempo. Aunque
aunque a veces se sugiere ingresar un poquito más para allá, pero mucho depende de nosotros. No me gustaría mucho más bien de que nos pongamos de acuerdo para tener algunas clases complementarias para poder aprender un poquito más sobre la programación utilizando un servidor de datos. Por ejemplo, puede ser este PHP, que es uno de los más utilizados. Así que yo ya nomás desde hoy, desde el primer día de clase, le digo de que sería bueno pensar en unos días donde tengamos clases complementarias, donde aprendemos un poquito más de lo que aprendemos en clase. ¿Por qué? Porque no siempre nos alcanza el tiempo en clase para poder avanzar. De hecho, yo ya les puedo proponer, podría ser el sábado en la noche o tal vez domingo en la mañana. Así que vayan pensándolo para poder ir planificando eso también. Luego la guía MAP, como es de costumbre, la guía MAP va desarrollando estos contenidos en diferentes secciones, como es el sistema de evaluación. Luego les comparto cómo va a ser el sistema de evaluación, varía un poquito, ¿sí? Viene la parte de lo que es la guía para el trabajo final, los objetivos vinculados para cada unidad. Entonces también hay un conjunto de preguntas en cada unidad que ya están sistematizados dentro de o digitalizados dentro de unas plantillas que posteriormente se los va a dar a conocer. Entonces todos estos materiales ya están sistematizados para que puedan ser consultados a través de la plataforma virtual. Y simplemente voy bajando para llegar a la unidad número 2, donde seguramente también se encuentra, digamos, ¿no?, el despliegue de sus objetivos, las preguntas y las prácticas que deberíamos hacer. También la unidad 3, de la misma manera, la unidad 4, la unidad 5. Voy a pasar rápido porque este material usted lo puede descargar desde la plataforma virtual y ahorita lo vamos a mostrar. Así que simplemente hoy le estoy mostrando, haciendo una exploración de estos contenidos para que podamos ir organizándonos y avanzar todo estos contenidos. Bien, ya hemos tomado la asistencia del curso. No sé si alguien ha llegado un poquito más tarde, pero luego si no lo registramos. Y así que ahora vayamos a nuestra plataforma virtual. Les comentaba que tengo dos grupos, dos aulas virtuales. Me gustaría tener solamente uno, así que voy a consultar con nuestro director de carrera, con nuestro jefe de carrera, para que podamos consolidar en el grupo C los dos grupos y así nos evitamos de tener que hacer cambios en dos aulas virtuales. Una vez que ingresen al aula virtual, en cualquiera de los dos, sin importar cuál sea, va a encontrar la siguiente estructura o despliegue de los recursos de aprendizaje. Entonces, en la parte de generales tenemos lo que es la guía MAP. Voy a volverlo a abrir para que puedan ver de que sí está visible la guía MAP. Sí, fíjese, ahí tenemos la guía MAP visible. Luego tenemos los contenidos temáticos, que es un resumen de la guía MAP, pero en la parte de los contenidos temáticos correspondiente a cada unidad. Entonces, en esta primera clase, conforme a lo que tenemos planificado, simplemente tenemos que revisar todo los material y mostrarles que ya lo tienen ahí listo para su exploración, para su acceso o descarga. Luego, en estrategia de evaluación y guía del proyecto final, un ratito vamos a cambiar esto, y guía del proyecto final, tenemos lo siguiente, ¿sí? Tenemos la estrategia de evaluación. Así que estas son las estrategias de evaluación a las que nos vamos a regir durante el transcurso de la materia. Vamos a tener, dice, un parcial de 15 puntos. Pero este parcial de 15 puntos se va a tomar en dos exámenes, un parcial 1A, un parcial 1B, de las cuales cada examen, cada evaluación tendrá 40% de preguntas teóricas y 60% de preguntas prácticas. Entonces, 40% teórico, 60% práctica. Las pruebas van a ser publicadas a través del aula virtual y obviamente siempre hay un límite de tiempo de entrega. De la misma manera, el parcial número 2 se va a dividir en A y B. Y van a involucrar, digamos, algunas de las unidades de avance donde el 40% van a
van a ser preguntas teóricas y el 60% van a ser preguntas prácticas. Recordarles que tanto el parcial 1 como el parcial 2 son publicados por la plataforma virtual y obviamente también se los pasa como una copia por el grupo de WhatsApp, porque a veces no es posible acceder a la plataforma virtual en algún momento. A veces sí, no hay ningún problema, pero eso es nuestro plan B. Luego tenemos los trabajos prácticos, que son 30 puntos. Estos trabajos prácticos corresponden a la participación del estudiante, a las investigaciones que realiza, a las preguntas de la guía MAP que va a enviar, a las prácticas de la guía MAP que va a realizar. Obviamente todo ese material, digamos, ¿no?, se sustenta en un conjunto de plantilla o guías de aprendizaje que luego, que están disponibles en la plataforma virtual o que luego le vamos a proveer. Finalmente tenemos el trabajo de fin de módulo, que es sobre 40 puntos, donde usted va a desarrollar una aplicación software o va a construir algún hardware que permita desplegar, digamos, los contenidos de la materia, que permita materializar, si vale el término, asentar los contenidos de la materia, los contenidos teóricos, pero en una aplicación práctica. Entonces luego vamos a hablar más sobre ello. Eso sería respecto a la estrategia de evaluación. Entonces, como resumen, primer parcial de los dos exámenes, 15 puntos, 7.5 cada examen. Segundo parcial, 15 puntos. Todos los trabajos prácticos, todas las actividades de aprendizaje que se realicen son 30 puntos. Y el proyecto final, 40 puntos. Sumando todo, son los 100 puntos. Siempre, jóvenes, recordarles de que todas las actividades deben enviarse por la plataforma virtual. ¿Por qué? Porque en la misma plataforma virtual los voy a tener que calificar o corregir, como lo llamen otros, ¿sí? Entonces, allí mismo van a tener su nota final. Los que han sido estudiantes míos ya saben de que la nota sale por la plataforma virtual. Pero como siempre, también les pido que tengan un poquito de paciencia, porque calificar en la plataforma virtual toma un poquito más de tiempo, porque es un poquito engorroso el trabajo, obviamente, y así que siempre les pido un poquito de tiempo para poder publicar las notas finales. Pero en este caso, como es el último, este es bimodular y nos va a tomar 2 módulos y vamos a finalizar en diciembre, yo le voy a pedir un favor, de que envíen su actividad con tiempo. Nada raro que empiece a calificar antes de tiempo, porque a veces sí le espero buen tiempo y no quiero que se vayan a hacer, como quien dice, vencer con las fechas de envío, aunque siempre les doy una prórroga, pero bueno, hay a veces que se confían y por lo tanto le digo, no se confíe con las fechas de envío, por favor, trate de enviarlos a tiempo. Y envíe todas las actividades, porque todo se califica directamente en la plataforma virtual, y en la plataforma virtual se configura el sistema de evaluación para que ahí mismo usted sepa su nota final, y la misma nota final que sale consolidadas con las demás actividades se pasan a la aplicación UTEPSA, a la app UTEPSA, para que usted pueda verlo. ¿Correcto? ¿Puedo continuar, jóvenes? Una consulta en referente al tema de la aula virtual. ¿Ya? Ahí usted va a poner, digamos, los prácticos y las actividades que nosotros vamos a realizar. También ahí vamos a presentar la guía MAP, o ese va a ir en base al avance que usted coloque en las actividades. Cada actividad está vinculado con los contenidos de la guía MAP. Entonces hay un montón de actividades que están muy vinculadas con eso, y así que digo, bueno, jóvenes, ya tienen que enviar la actividad 2, la 3, la 4 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces todo está bien vinculado, y no está todavía, digamos, la fecha de la unidad 3, 4, 5, ¿no? Pero lo que es la unidad 1 ya lo está, ya están definidas, y obviamente hoy lo vamos a explorar. Entonces, luego viene la guía del proyecto final. Abramos la guía del proyecto final. Y fíjese que lo tenemos aquí, que dice objetivos de proyecto final. Dice, aplicar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la materia, reforzar los conocimientos teóricos mediante la práctica. Y dice así, el proyecto final consiste en desarrollar un proyecto que aborde una problemática social, económica o medioambiental para su solución, utilizando los métodos, herramientas, técnicas y recursos hardware y software de las tecnologías de la información y comunicación. Los archivos que integran el proyecto final de la materia son los siguientes: el informe del proyecto final, que está hecho en Word, la presentación del proyecto en PowerPoint, prototipo software o hardware,
que va a construir, porque algunos tal vez hagan software, otros tal vez hagan hardware, dependiendo de lo que vayan a hacer, ¿sí? Y los archivos complementarios que son documentos, diagramas, esquemas, fotos y videos, dice. Luego dice así: para elaborar el proyecto final debe consultar la bibliografía y los videos de la materia. Debe crear una carpeta en OneDrive o Google Drive con el nombre de proyecto final. Luego debe subir los archivos que integran el proyecto a la carpeta proyecto final. Finalmente debe enviar el enlace de la carpeta proyecto final por el aula virtual. Como pueden ver, en lo posible hemos tratado de ser lo más claro, lo más conciso posible para explicarle todos los pasos que tiene que realizar. Entonces volvemos a replicar. Volvemos a recordar lo siguiente, de que todas las actividades deben enviarse por la plataforma virtual, aunque hay una fecha donde debería enviarlo sí o sí, pero también le espera unos días más, ¿sí? Le espera unos días más. No le puedo decir cuánto, pero le espera unos días más. Por lo tanto, debe enviarlo. Le saldrá que está enviándolo como actividad trazada, pero no importa, envíelo. No se preocupe de eso, ¿sí? Porque a fin de cuentas, yo le digo siempre a los estudiantes, más vale tener un punto que cero. Y obviamente tiene que enviarlo, porque si no lo envía, necesariamente yo voy a tener que colocarle por una calificación de 0, porque no hay cómo sustentar que usted ha realizado esa práctica. Muchas de las prácticas que vamos a realizar lo hacemos de forma colaborativa con nuestro equipo de trabajo, pero por más que lo hagamos con nuestro equipo de trabajo, usted lo envía como si usted lo hubiera hecho solo. ¿Correcto? ¿Alguna consulta? Ninguna, Inge, ¿Qué dicen los demás señores? ¿Qué dicen los demás Ninguna, Ninguna, ingeniero. Bien. Ninguna. Perfecto. Vamos entonces, continuaremos. Luego tenemos el plan de clases, que es el documento que ya les he mostrado hace rato. Así que simplemente decirle que en el plan de clases está desplegado, digamos, ¿no?, de forma cronológica las actividades que vamos a realizar. Recordarles que el miércoles 2 es Día de los Difuntos, es feriado, ¿correcto? ¿Qué dicen? Sí. Ya, entonces, Correcto. ya, ese día nosotros, ya, ese día no tenemos clase. Entonces, retornamos el día jueves. Y como siempre, jóvenes, por favor, vuelvo a replicar para los que recién se han incorporado. Si se soluciona el problema, obviamente que vamos a pasar de forma presencial, que es lo que todos queremos, incluyendo mi persona. Pero si no fuera posible, vamos a tenerlo que hacer de forma virtual. A fin de cuentas, nosotros ya hemos pasado en algún momento de forma virtual, seguramente, ¿no?, durante la pandemia. Tal vez otros no, pero la mayoría sí. Así que ya la experiencia ya lo tenemos ya. Ya tenemos ya cierto nivel de experiencia o grado de experiencia en cómo pasar las clases virtuales. Ahora, como siempre, las actividades virtuales a veces como que no nos controlan, no nos miran, y uno a veces medio que se desenfoca, se pone a hacer otra actividad en ese mismo horario. ¿Por qué? Porque tenemos pues muchos elementos que los distraen, es natural eso, estamos en casa, estamos en un lugar y todo lo demás. Pero le cuento lo siguiente, que nosotros hacemos actividades muy similares en el aula. Entonces yo voy explicando un contenido teórico, hago una parte de la práctica, entonces les paso el material hasta donde yo he avanzado, y ustedes tienen que hacer algo más de eso, o tienen que hacerlo todo desde cero, lo que he hecho, pero obviamente les doy un modelo. Entonces si usted lo envía, gana puntos. Si no envía, en ese momento no gana puntos. Entonces esos son los puntos por participación en clase, que le va a permitir ganar 10 puntos. 10 puntos. Gana 10 puntos el estudiante que acumula más puntos, o los estudiantes que acumulan mucho más puntos. De hecho, yo utilizo una fórmula matemática, todavía está sistematizado para poder cuantificar cuántos puntos debería ganar sobre 100 puntos de acuerdo a la cantidad de puntos que ha acumulado. Y esta fórmula es tan interesante que valora hasta el mínimo esfuerzo de cada uno de ustedes. Posteriormente tenemos la agenda del curso, y la agenda del curso es un lugar donde se va a consolidar las actividades que vamos realizando. Hoy, por ejemplo, ahorita estamos como si fuera un día lunes, donde estamos haciendo la inducción, y si es posible armaremos equipo de trabajo. Caso contrario, esperamos hasta el día lunes, no hay problema, ¿sí? No hay problema, no lo estamos esperando. Entonces aquí estarán desplegadas las actividades que vamos a ir realizando durante el transcurso del módulo.
Bueno, el grupo de WhatsApp que ya lo saben y avisos para dar algún aviso. Bajando más abajo tenemos dos grupos donde tenemos los recursos de aprendizaje y las actividades de aprendizaje. En el recurso de aprendizaje, al abrirlo en una nueva pestaña, puedo ver lo siguiente. Veo el despliegue de cada uno de los temas, como es el principio de computación, y me muestra los recursos netamente de principio de la computación, como son los apuntes de software. Dice, mira, aquí están los apuntes de software para poder ir leyendo, ¿sí? Tenemos también, dice, consultar el libro 1 al 4, así dice, 1 al 4, así que veamos, qué es lo que quiere que consultemos de 1 al 4. Entonces, si no está ordenado, lo ordeno por aquí. Dice el libro Breve Historia de la Ciencia de la Computación, Organización y Arquitectura de Computadoras de William Stalin, que habla sobre eso, y Organización de Computadoras de Estructurado, y el 4, La Última Pregunta de Isaac Asimov. Entonces, estos 4 libros dice que deberíamos verlo para la unidad número 1. No significa que lo tiene que leer todo, no, sino que leer esas partes que nosotros vamos a ir avanzando, o que en algún momento le voy a decir, mire jóvenes, estos son los puntos que deberíamos revisar en ese libro. ¿Por qué? Porque es necesario que usted revise bibliografía, o sea, libros oficiales, bibliografía oficial como son los libros. Obviamente también hay libros digitales que son bibliografía oficial, y la mayoría de los libros que le voy a mostrar son libros que han sido digitalizados, o sea, lo han pasado de formato físico, lo han llevado a formato digital. Y obviamente es necesario que usted lo revise. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir, o sea, aprender mucho más, tener mayor flexibilidad a la hora de poder comentar sobre esos contenidos. Entonces, los libros siempre van a ser una fuente importante, y obviamente una fuente primaria, ¿no? una fuente importante, digamos, principal para poder aprender contenidos teóricos. De hecho, hay un dicho que dice que un libro o los libros son los mejores amigos del hombre, dice, ¿no? Luego viene la bibliografía complementaria. Veamos qué hay en bibliografía complementaria. En bibliografía complementaria vemos 2 libros que dice Introducción a la Informática, y esto es el CC50, que este es un material original de lo que ocupábamos en esta materia hace algún tiempo atrás. Posteriormente dice ver los videos 1, 2, 6, 7, 12 y 13, dice, bueno, así dice. Entonces veo y abro. Muchos de los contenidos que van a ver, veo que hay muchos de ustedes que ya están muy avanzaditos en conceptos, en términos, en todo. Le va a salir muy sencillo, pero vuelvo a repetirle, esta materia es una materia introductoria a la ciencia de la computación. Entonces simplemente tiene que ver lo que dice historia de la ciencia de la computación, lo que es ciencia de la computación, las aplicaciones, el hardware, el software, la computadora, electrónica analógica, electrónica digital, señal analógica, dice, ¿no? La ENIAC, que son computadoras, y luego viene la historia del transistor, miren cómo funciona una computadora, y así sucesivamente, poquito a poco va introduciéndolo en los contenidos de la materia hasta que termina con otros programas más. Entonces los videos ya están organizados para que usted vaya viéndolos. Y así viene lo que es el funcionamiento del hardware con el mismo despliegue, los apuntes, más apuntes, ¿sí? Y otros contenidos más. Y viene el consulte este libro, ve esta bibliografía complementaria, vea los videos, dice, ¿no? Viene aquí generación de computadoras y funcionamiento parte 1, generación de computadoras, ¿no? Parte 2, dice, ¿no? Y las plantillas, dice, ¿no? De práctica de sistemas numéricos. Y como puede ver, tenemos el tema número 3, razonamiento y pensamiento algorítmico. Y aquí empezamos ya consultando un libro, un conjunto de libros. Vemos la bibliografía complementaria y empezamos con la representación de la información. Realizamos prácticas ya con diagramas de flujo. Hacemos este es un contenido sobre PCInt. Entonces vamos a aprender PCInt también como una primera herramienta de programación. Entonces hay una posibilidad tal vez que en vez de PCInt hagamos Python, ¿sí? Puede ser también. La ventaja de PCInt es que yo puedo ver de forma gráfica y justamente viene como apoyo al diseño de diagrama de flujo.
algo que no podemos hacer con Python directamente. Entonces, pero vamos a ver. Luego tenemos un curso de PCI índice y las prácticas de PCI. De hecho, si usted quiere avanzar, ya nomás usted está desesperado por aprender algo, simplemente tiene que venir aquí y tiene que ver que aquí hay, mire, varios ejemplos de lo que hacemos en PCI. Tal vez hagamos lo mismo, muchos de estos que están, de hecho vamos a ser muy similares a esto, por no decir los mismos, ¿sí? Porque esto ya está ya, vamos a decir, renderizado, ya está ya probado estos materiales de trabajo, y luego vamos a hacer algunos que otros más distintos, pero no nos moveremos mucho sobre la línea que ya tenemos, ¿sí? Entonces tenemos las prácticas, luego viene el tratamiento automatizado de la información y aquí empezamos a programar ya en C, utilizando el lenguaje C. Entonces tenemos lo que son las consultas de los libros, los enunciados de C y las prácticas de programación C. Luego pasamos a fundamentos de la programación, seguimos con el lenguaje C y obviamente aprendemos sobre lo que son los fundamentos de la programación, los enunciados, las prácticas de la programación en C. Pasamos luego al procesamiento de la información y seguimos con el lenguaje C. Entonces vamos a ir mejorando nuestra habilidad en el lenguaje C. Para finalmente, en la unidad número 7 es cuando ya empezamos a aprender sobre lo que es la programación front-end, no back-end, más que todo front-end, o desarrollo de aplicaciones web front-end, utilizando, digamos, ¿no? HTML, CSS y JavaScript. Y eso vamos a aprender de esta manera, ¿cierto? Dice, consulte los libros de 40 al 55, dice, ¿no? Enunciado de las páginas de las prácticas con HTML, CSS y JavaScript. Mira, aquí tenemos mucho más, las prácticas de diseño, más enunciados y prácticas de programación, dice, ¿no? Con HTML y PHP, dice. Entonces vamos a tratar de llegar hasta aquí. Vamos a hacer un esfuerzo por aprender cómo es que se programa con PHP también. Y vamos a ver los principios de la programación PHP. No es que vamos a crear aplicaciones con PHP, porque tal como dice, aprendemos los principios, las técnicas de programación básica para poder hacer cosas grandes, ¿sí? Y finalmente, en recursos complementarios, vamos a poder ver los videos de las clases virtuales como esta clase que estamos pasando ahorita. Entonces usted va a poder entrar y allí va a estar publicado este video que ahorita estamos viendo. Bueno, está tardando un poquito en cargarlo. De todos modos, también va a poder ver un conjunto de videos de otras clases virtuales. Así que hace algún tiempo, durante la pandemia, tuvimos que pasar también las clases virtuales y obviamente hemos linkeado con ese avance por si alguien quiere nivelarse, por alguien quiere ver algo, quiere repetir. Como no todas las clases se van a hacer en forma virtual, eso esperemos que no, que sean presenciales. Así usted va a poder ver aquí los videos tal como los va a ir viendo por aquí, ¿sí? Nada más que está siendo un poquito lento el internet y no me lo está cargando tan rápido. De hecho, aquí ya creo que ha cargado, aquí quiere más o menos. Lo cierto es que lo va a ver de esa manera, ¿sí? Con la lista de videos en la parte derecha de todos los videos que contemplan esa clase. Entonces ya hemos, como quien dice, ya hemos trabajado de forma proactiva, ¿sí? Preparándonos ya para empezar ya a publicar los materiales. ¿Alguna consulta sobre los recursos de aprendizaje? Recordarles, jóvenes, que el hecho de publicarse los recursos de aprendizaje... Sí, Juan Diego, ¿qué dice? Está todo claro, es positivo. Ya. Entonces, el hecho de publicarse, jóvenes, los recursos de aprendizaje con antelación o sea, con anterioridad, es para que ustedes puedan repasarlos, revisarlos y poner en práctica un nuevo enfoque o estrategia de la enseñanza virtual, que se llama aulas invertidas. O sea que yo le paso todo el contenido y usted va yendo y nosotros le vamos guiando. ¿Sí? Juan Diego, levantando la mano, ¿qué dice? Una consulta ahí en el tema de los grupos que nos vamos a dividir en grupos, dice, ¿no es? De cuántos son y cómo iremos a hacer. Bueno, no creo que dure mucho tiempo este tema de los conflictos, pero supongamos que dure un mes. Lo ideal ¿Cómo iremos a trabajar ahí? Lo ideal es que cada equipo de trabajo o grupos sean de 4 integrantes, 4.
¿sí? Porque entre 4 se puede unir de a 2, no hay problema, y hacemos los grupos, ¿sí? Pero 2 grupos internos, pero pueden ser también de a 2. Pero lo ideal es de que trabaje con alguien para poder poner en práctica lo concerniente con el trabajo colaborativo, el trabajo cooperativo, ¿sí? Y la construcción de conocimiento siempre lo vamos a hacer entre 2 personas, no solo, porque si yo escribo mi posición, no construyo con otra persona, necesito yo también ver otras posturas. Y tal vez eso es lo que nos está faltando a nosotros los bolivianos, y es por eso que tenemos tantos problemas, porque no sabemos trabajar con otras personas. Siempre queremos hacer prevalecer nuestros criterios, y justamente eso nos está llevando a un desastre económico actualmente. La incapacidad de poder trabajar con otra persona, de poder comprender, de poder entender, digamos, ¿no?, la percepción, la cosmovisión de otras personas, y llegar a un punto en que ganemos todos y no perdamos como nosotros, o tal como dijo una periodista, estamos entrando en la lógica de la autodestrucción, y eso obviamente tiene una demostración matemática, tiene una demostración a través de unos métodos que han hecho todos los gringos, y la verdad todo es muy interesante, y estamos entrando en eso, aunque no queramos. No necesitamos entrar en guerras, jóvenes. Hoy nosotros mismos nos destruimos nuestra economía, destruimos vidas, destruimos tanto, coartamos muchas cosas con nuestro proceder, desgraciadamente. Entonces, necesitamos aprender a trabajar con otras personas, escucharles, compartir, ¿no? Buscar puntos que sean acertados, que sean correctos, que sean pertinentes para el desarrollo del proyecto. Entonces cerramos esto y vamos ahora a la actividad de aprendizaje. En las actividades de aprendizaje recién viene la parte donde usted tiene que enviar sus prácticas. Entonces, principio de la computación tiene todas estas prácticas. Hacer investigación sobre inventores e invenciones de la ciencia de la computación, investigación sobre los términos y definiciones de la computación, investigación y debate sobre los sistemas operativos. Aquí seguramente nos va a dar unos buenos aportes de Granado, porque él conoce mucho sobre sistema operativo, tipo de sistema operativo, infraestructura. Parece que hay otro compañero también que es muy bueno, y obviamente nosotros aprendemos de cada uno de ellos. Lo cierto es que yo aprendo mucho de ustedes, así como seguramente ustedes también van a aprender varios detallitos de parte de mi persona, ¿sí? Seguro que sí, pero hoy en día el conocimiento ya no es como antes, que fluía del docente hacia los estudiantes. No, hoy el conocimiento fluye en ambos sentidos, docente-estudiante. ¿Por qué? Porque la educación, el conocimiento se empieza a construir en las mismas aulas, ¿sí? Y eso nos permite crear un grupo de debate bajo un marco de respeto, el escuchar, el aportar, el poder buscar lo mejor. Entonces, no porque a algunos les gusta mucho Windows, van a decir que Windows es el mejor sistema operativo, o porque a algunos les gusta Linux, o van a decir que Linux es el mejor. Algunos tal vez digan, no, es que Android es el mejor. Obviamente cada cual es mejor mientras corran en los dispositivos que realmente, para los cuales han sido diseñados y creados, y para los ámbitos de trabajo para el que han sido diseñados. Android nunca tal vez se iguale a Windows, difícilmente, digamos, por la gran diversidad de aplicaciones, por el uso que le dan, por la arquitectura en la que funciona. Probablemente va a ser muy difícil, al igual que Linux. Tal vez le va a costar mucho tener que correr en algún tipo de dispositivo, aunque cabe aclarar un detalle: el kernel de Linux corre en muchos de los dispositivos, porque Android, el kernel es Linux, y muchos sistemas operativos son Linux, y por ahí se comenta que Microsoft está a punto de poder adoptar como kernel a Linux también. Entonces solamente la parte de la interfaz, ¿no?, la interacción con el usuario será Windows, el resto será Linux internamente. Eso es lo que da a entender. ¿Cómo será? La verdad, todo simplemente son comentarios que hacen, y mientras no estemos metidos ahí en el código, no vamos a saber. Bien, entonces haremos una actividad sobre historia de la ciencia de la computación. Hay preguntas, proyecciones de la vida tecnológica, hay preguntas, investigación sobre el cuento de la ciencia
cuento de ciencia ficción, La Última Pregunta. Este cuento no es muy largo, es un cuento bien cortito, pero es un cuento que realmente me da una visión hasta dónde va a llegar esto de lo que es la computabilidad, esto de los sistemas computables, hasta dónde va a llegar, cuánto es su dimensión y cómo empezó más o menos. Entonces Isaac Asimov nos da un pequeño, vamos a hacer una pequeña proyección hasta dónde va a llegar el desarrollo de las computadoras. Entonces, eso nos va a permitir tal vez hacer ciertas proyecciones en algún momento. Luego viene el funcionamiento del hardware y también hay preguntas, hay respuestas, hay prácticas que vamos a realizar, como dice, prácticas con comandos de red y simuladores. Aquí vamos a tener mucho la ayuda de los que saben bastante ya de redes, seguramente, ¿sí? Aquí tenemos prácticas de representación de la información. Luego tenemos la unidad número 3 de razonamiento y pensamiento algorítmico y metodología para la solución de problemas. Entonces hablaremos sobre los términos y conceptos de la programación y prácticas con PCI. Luego vemos con codificación de algoritmos en C. Posteriormente tenemos la codificación de algoritmos en C. También tenemos lo que son los paradigmas de la programación y también los lenguajes de programación por si acaso. Luego viene las tecnologías, software y hardware, ¿no? Y servicios para IoT o Big Data y lo que es la codificación de algoritmos en C. Y seguimos todavía y al final, la unidad 7 tenemos términos y conceptos de la programación web, desarrollo de sitios web y el resumen, dice, de la conferencia. En caso que haya conferencia, porque les cuento que generalmente siempre hay conferencias, por eso que ya lo tenemos ya la actividad habilitada, hay conferencias en estas fechas. Seguramente, y si no hubiera, simplemente no lo hacemos, obviamente no hay de qué. No hay por qué hacerlo. Entonces todo lo que tiene que ver con los exámenes, por ejemplo, ya están ya descritos, solamente falta la planificación de la fecha y hacer algunos ajustes. Y al final, como actividad complementaria, está la calificación de la participación del estudiante. ¿Alguna consulta, estimados estudiantes? Hasta aquí. Pregunto, ¿alguna consulta? No, ingeniero. ¿Todo está Todo claro? claro. Ya, bien. Entonces vamos a volver más arribita, vamos a ver, porque ahora ya vamos a hacer nuestras primeras actividades para poder empezar a conceptualizar algunas tareas, ¿sí? Creo que está por aquí, si no me equivoco, proyecciones, a ver, vamos a ver, ahorita vamos a ver, porque cada una de estas actividades tiene sus materiales de análisis. Sí, creo que este de aquí, empieza por aquí. Así que vamos a ver este material que es que habla sobre la historia de la ciencia de la computación. Compartamos sobre los videos. ¿Quién quiere hablar? Yo, ingeniero. ¿Andy? Sí. Ya, vamos. ¿Qué nos comenta Andy? Esto que en la parte de la ciencia de la computación todo comenzó desde el ábaco, ¿no? Y las máquinas perforadoras y todas las generaciones que fueron comenzando avanzando y que fue reduciéndose poco a poco, ¿no? La computadora y todo eso, ¿no? ¿Ya puedo continuar? A ver, vamos con Diego. Ya, como decía así el compañero, la historia comenzó con el tema de los cálculos matemáticos del ábaco, luego el tema del telar, la cual se dieron cuenta de que se podía hacer varias configuraciones en base al sistema binario. En este caso de máquinas perforadas, como decía el compañero, tenía perforación en la cual indicaba a qué punto iba a ser ubicado el tejido y a cuál no. Posterior a eso, empezaron a hacer máquinas híbridas, mecánica, electromecánica, se puede decir, que ocupaba cursos eléctricos con partes mecánicas.
Luego fue la transición de los transistores, entonces donde hubo un mejor desempeño. Ya las máquinas utilizaban menos electricidad, era más eficiente y podían ellos poder tener mejor programación en base a la función que se requería. Posterior a eso ya salieron lo que son los chips, los microchips, los procesadores y así sucesivamente hasta llegar a la tecnología que tenemos. Bien, así un bonito recorrido. ¿Alguien más? Sí, continuando con lo que dice mi compañero Juan Diego, en este momento, según lo que decía el video, ya nos encontramos en la sexta era, ¿no? De lo que vendría a ser el desarrollo de las computadoras. Ahora ya lo tenemos con todo lo que ha tenido que pasar estos desarrollos. Los tenemos en nuestros móviles, en nuestro bolsillo, y ahora nosotros, como somos los dueños de estas programaciones, ya no simplemente obedecen, solo se usan en las empresas o todos los ingenieros, sino que cada persona lo tiene al alcance de su bolsillo y puede programar y desarrollar sus propias apps y sus propios softwares. Bien. ¿Quién más? ¿Tiene algún aporte? ¿Algo más? Miguel, César, Moisés, Cristian, los dos más que están. Ingeniero, yo quisiera hablar también sobre el segundo video que he visto. Me pareció así interesante, pues como ahorita lo que estaban hablando era de Google Maps, de los mapas, ¿verdad? Que para mí es muy complejo lo que estaba explicando, ¿verdad? Paso a paso para hacer todo esto. ¿Qué lo puedo decir? Que nos facilita las cosas. A ver, habló que aplica las matemáticas aplicadas, algoritmos y un mapa de esquema, ¿verdad? Y todo eso paso. Y me parece interesante cómo desarrollar una aplicación que se ve tan simple para nosotros y detrás de esto hay un gran... Bien. Y así, conforme a lo que he ido diciendo Manjares, ¿no? Y han ido aportando también, la ciencia de la computación se construyó realmente de la nada. Tal como dicen, inicialmente, estimados estudiantes, la computabilidad se lo hacía a través con las partes del cuerpo humano. Entonces, contaban con los dedos, con las partes del cuerpo. Posteriormente a eso, empezaron a utilizar elementos de la naturaleza. Y una vez que empezaron a utilizar herramientas de la naturaleza, empezaron a crear las herramientas de cálculo. Obviamente, luego apareció la mecánica, utilizar las ruedas dentadas, las palancas, las correas, y empezaron a crear máquinas, ya que en cierta manera se automatizaban, pero con movimientos mecánicos, con engranajes, con palancas que había que girar, rotar y todo lo demás. Hasta que en algún momento indicado se creó el vapor. Entonces el vapor fue una de las fuerzas mecánicas que ayudó también en la computabilidad. ¿Y dónde lo podemos ver ese reflejo? En la máquina que idealizó Charles Babbage. Luego, posteriormente apareció la electricidad. Entonces la electricidad empezó a ayudar, a coadyuvar en el desarrollo de la computabilidad. Pero en ese entonces, digamos, se manejaban voltajes muy elevados. Obviamente consumían mucha corriente y se hablaban de computadoras electromecánicas. Hasta que en algún momento se creó un dispositivo discreto llamado diodo, y bajo el nombre de válvula de vacío, que era un triestado. Entonces lograron hacer la computabilidad y así nace la computación o las computadoras digitales. Ya después de eso crean el transistor y de ahí para adelante todo es historia. Todo se construye a base de transistores. Los transistores son las piezas fundamentales de la computabilidad clásica. Actualmente ya hablamos de computación cuántica, computación biológica, y obviamente hay un híbrido y todo lo demás. Eso seguirá desarrollándose. Las computadoras, de acuerdo a su tamaño, se clasifican en supercomputadoras o mainframe. Después vienen las mini computadoras, que son utilizadas en los bancos, instituciones, las mini computadoras, las supercomputadoras, en bancos de datos, así como Google, Amazon y otras más. Las mini
las microcomputadoras, que son las computadoras que generalmente tenemos nosotros en la casa. Entre ellas tenemos la computadora de escritorio, las computadoras portátiles, y también hay un conjunto de computadoras que se llaman dispositivos de cómputo. Y en este caso de los dispositivos de cómputo tenemos los dispositivos inteligentes, como son los smartphones, tenemos heladeras inteligentes, tenemos gafas inteligentes, tenemos vehículos inteligentes, todo inteligente hoy en día. Entonces, hoy en día casi todo lo que vemos es smart, y generalmente ahora ya estamos hablando de otro tipo de dispositivos que son más afines al uso diario de las personas, que tiene que ver mucho con la ropa, con los implementos que ocupamos los seres humanos, al que le llaman dispositivos usables o wearable, algo así, o se escribe wearables. Y estos dispositivos permiten medir la temperatura en la ropa, y especialmente se ha creado inicialmente para poder controlar la temperatura, la presión y algunos parámetros de salud de los bebés, porque en un país, según se indica, según comenta, en un país determinado, muchos niños morían porque obviamente los padres no estaban preparados para poder atender a un niño, y en algún momento se le subía la temperatura, se lo bajaba y no sé qué tanto, y al final había mucho deceso en la natalidad. Y obviamente estos dispositivos, estas ropitas, estos materiales lograron aliviar eso, porque se conectaban con los dispositivos de cómputo, con los celulares, y obviamente daban alertas inmediatas para poder atender al niño. La ciencia de la computación tiene un campo de aplicación pero realmente extenso, porque no hay ciencia, no hay disciplina donde no esté metido las computadoras. Las computadoras están metidas en todos los ámbitos, en todo el ámbito. Antes se creía que los abogados no necesitaban de computadoras, pero hoy en día vemos de que los abogados también utilizan computadoras, porque utilizan sistemas de gestión de los procesos para poder ver, digamos, por dónde está yendo un caso. Bien, si hay alguna consulta, por favor, estamos para responder. Escucho. Caso contrario, continuamos con una siguiente actividad. Entonces, ahora voy a compartir la pantalla de vuelta para mostrarles qué es lo que vamos a hacer. Esta primera clase, como pueden ver, tiene que ver mucho con los conceptos, tiene que ver con muchos detalles que seguramente el día lunes vamos a repasarlos. Ahora vamos a ver otro material, ¿sí? Y este material tiene que ver con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Han visto alguna vez este video? Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pregunto. No, no lo veo. Recién no. No lo vi. ¿Ya? Es importante verlo, porque estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son la guía de cómo deberíamos enfocar nuestros proyectos, ¿sí? Gracias a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible podemos saber a qué debemos tomar importancia para plantear nuestros proyectos a los diferentes organismos internacionales. Así que los objetivos de desarrollo sostenible requieren de un tiempo para poder ver. Si no me equivoco, son 5 minutos, así que dejaremos de grabar para poder ver cuánto tiempo lo requiere. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Quién empieza? A ver. Vamos, activa su video, por favor, para que le vayamos conociendo también. Siempre es bueno, ¿sí? Quien vaya a hablar. Vamos, Miguel Ángel. Sí. ¿Qué nos habla de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible? No sé, a ver. Sería aumentar más los empleos y de aumentar más empleos sería acabar con la pobreza y la hambruna que hay en el planeta. Ya. Entonces, si le interesa mucho eso, tendría que pensar en qué proyecto podríamos crear para poder
poder lograr la disminución de la pobreza y obviamente hay alimentos también. ¿Cómo podemos lograrlo? Por eso, crear más empleo y de ahí tener más economía estable. Ya, Y ahí pero ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? O sea, ya, perfecto. Ya hemos dado un paso. Ahora, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo lo lograría si usted estuviera con un ministro de trabajo, digamos, ¿no? O el ministerio que esté encargado de poder generar fuente de trabajo o fuente de empleo. Entonces, ahí está ese siguiente paso que tenemos que dar. Perfecto. Vamos. ¿Quién más quiere aportar? Me gustaría hablar sobre la energía sostenible y la industrialización. Ya. Me parece increíble el objetivo que se planta, ¿no? De tener energía sostenible y limpia. Y con eso tendríamos que industrializar, crear empresas que usen energía limpia y sostenible. ¿A qué se refiere cuando decimos energía limpia? O sea, aquellas que puede ser energía eólica, puede ser la energía solar. Eso deberíamos implementar más en nuestras empresas, tener, digamos, que un proyecto interesante sería que cada casa tenga su panel solar para poder tener energía limpia dentro de nuestras casas y disminuir el consumo de energía, ya sea hay diferentes tipos de energía que tienen bastante entropía, que no son saludables para el planeta. Bien. Excel, le comento lo siguiente. Por ejemplo, hay una propuesta de un proyecto que no utilizan ya o sea, sugieren ya no utilizar por ejemplo, paneles solares, sugieren ya no utilizar las aspas de viento, ¿no? Sino ahora ya quieren trabajar con unos pilares que empiezan a vibrar y esa vibración que empieza a generar, ¿no? Es la que genera electricidad. No sé si he escuchado hablar de eso. No había escuchado hablar. Debe ser con energía cinética, entonces lo que están buscando hacer. Algo así, pero sería bueno utilizar eso. ¿Por qué? Porque dice de que eso ya no mata a las aves, porque las aves se sienten atraídas por el movimiento de las aspas y siempre llegan a chocar con las aspas y obviamente mueren. Y además de eso, el mantener, digamos, las aspas funcionando requiere de mucho dinero, es riesgoso y no sé qué tanto más. Así que no es mala idea, digamos, investigar sobre otras formas de poder generar energía también alterna. Bien, sigamos, ¿quién más? Eso sería energía magnética, ¿no? ¿Qué está usted diciendo? Bueno, no me acuerdo bien el nombre, pero tiene que ver, digamos, con movimiento oscilatorio. Es como un pilar y va moviendo simplemente así, como lo ve el lapicero, no sé si lo ven igual usted allá, así va moviendo y eso genera la energía. ¿Alguien más quiere hablar, quiere aportar? En el video a mí me interesó mucho el tema de la salud. ¿Ya? Es un ámbito, es una realidad pobre que nosotros tenemos aún aquí, digamos, en nuestro país, como por ejemplo nuestro sistema de salud va medido en base al primero, segundo y tercer nivel de los hospitales, la cual, como por ejemplo, para darle un énfasis para el tema de los hospitales que son estatales, solamente contamos con 2 hospitales en el departamento de Santa Cruz que abarca todo, que abarca todas las enfermedades importantes, digamos, que tienen que ser atendidas. Entonces, el poder invertir tal vez en mejores tecnologías para poder reducir, digamos, los casos en este caso que no llegan a un tercer nivel y que se invierta, digamos, un poco más en hospitales. Y, como por ejemplo, nuestra realidad aquí en Santa Cruz es grave. Usted se enferma y si no tiene dinero se muere, porque tendría que ser atendido por entidades privadas y usted sabe que eso ya es negocio. Ya. Sin embargo, aquí la salud es politizada. Si usted tiene, digamos, influencia política o es una persona importante, ahí puede ser que lo atiendan, digamos, pero si usted tiene, digamos, esa influencia, posiblemente pueda hacerse atender pues hasta en otro país, en Brasil, no sé. Entonces, parte de la solución, digamos, la tecnología está, uno es descentralizar la salud,
que no sea dependiente de la parte política, ¿no? Sino que sea una entidad independiente, obviamente sostenida por por la economía del pueblo, ¿no? Y la otra, digamos, la eficiencia, en vez de utilizar muchos recursos humanos, digamos, como por ejemplo, crear aplicaciones donde ya ellos puedan, digamos, agarrar fichas, digamos, de manera, porque aquí estamos atrás, ¿no? Agarrar fichas de mi celular directamente colocando, digamos, mi diagnóstico para que, bueno, vaya a tal lugar, a tal hora, en tal tiempo va a ser atendido, digamos, o si no, ir acortando el tiempo si es que es una emergencia y ya me estén esperando, digamos, en la institución, ya yo, algún familiar haber metido, digamos, esos datos, no sé, implementar así tecnología. Correcto. Entonces necesitamos sistematizar los procesos médicos. Y obviamente la telemedicina es una solución. Luego vamos a ver un material que vamos a preparar también. ¿Alguien más quiere aportar uno más antes de continuar con el siguiente video? Porque en este día estamos, como quien dice, estamos ya enfocándonos a poder desarrollar el pensamiento computacional, de cómo poder encontrar soluciones o cómo implementar soluciones a problemáticas sociales, medioambientales, empresariales, institucionales de las organizaciones y obviamente poder coadyuvar, digamos, ¿no?, a que los procesos puedan hacerse de forma automatizada. Eso tiene que ver mucho con lo que se llama la transformación digital. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Listo? Entonces, ahora volveré a compartir la pantalla para que podamos hablar. Recordarles que lo que están hablando, yo estoy continuamente registrando los puntos de participación. Pues por lo tanto, no puede usted quedarse sin participar, porque si no participa, usted se priva de ganar puntos. ¿Estamos de acuerdo? Así que yo le pido encarecidamente participar, porque cuando no participa no gana puntos. Pero usted dice, bueno, 10 puntos no es nada, pero suma, pues. Va sumando esos 10 puntos con cada participación. ¿Se ve la pantalla? Sí. Bien, ahora vamos a... Ya, ahora le voy a pasar 3 enlaces. De estos 3 enlaces, Máximo tiene que ver el primero y el segundo. ¿Estamos de acuerdo? Y habla sobre transformación digital. Entonces, nosotros desde el lado de la ciencia de la computación, que es la ciencia afín o la ciencia ideal para poder lograr esto de lo que es la transformación digital. Se habla también de gestión documental, habla también de digitalización de la información, que tiene que ver con la gestión documental, pero la transformación digital está hablando ya de sistematizar procesos. Entonces, vamos a ver, le voy a pasar 3 enlaces de 3 videos que habla sobre transformación digital. Oye, obviamente me gustaría que me digan cuál es el mejorcito, el 1, el 2 y el 3 también. ¿Cuál de los 3 me parece que sería adecuado para poder incluir en los contenidos de aprendizaje? Entonces, le paso esos videos ya nomás porque estamos de ida. ¿Cómo podemos solucionar problemas utilizando los elementos, herramientas, metodologías que se utilizan en las ciencias de la computación? Entonces, ahora vamos a hablar de transformación digital. Voy a dejar de grabar porque necesito calcular los tiempos que vamos a necesitar. Es el detalle a veces que cuando uno deja de grabar, uno se olvida. Entonces, replicaré un poquito más para que quede algo grabado, ¿sí? Entonces, la transformación digital lo que viene es a cambiar los paradigmas de poder realizar las cosas. Utilizar sistemas de computadora, utilizar computadoras, dispositivos para poder acercar la realización de los procesos a las personas. Tiene que ver mucho con que la empresa se libera de poder realizar ciertos procesos y darle también el poder, ¿sí?, al ciudadano, al usuario, para que los pueda realizar, buscar productos, realizar las compras, los pagos, todo. Y obviamente son sistemas los que están controlando todo el proceso. Bien, jóvenes, entonces ya con esto estaremos ya casi finalizando nuestra actividad. Decirles que vamos a consolidar los puntos. Por aquí tenemos 20 puntos, 20 más 50, ¿no?
50 tendríamos 80 puntos para Andy. Dice, ¿dónde está Andy? Un ratito, vamos a dejar de grabar esta parte. Bien, entonces, estimados estudiantes, con esto hemos finalizado ya la clase. Agradezco de antemano su participación. El día lunes continuamos con las clases, pero todo indica de que hasta donde vemos va a ser todavía virtual, porque no se ha llegado a ningún acuerdo, creo, en la reunión que ha tenido el gobierno con las autoridades electas, y obviamente si se soluciona nos reunimos de forma presencial, caso contrario continuamos con la virtualidad. Hasta luego, jóvenes, que tengan un bonito fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego, ingeniero, que le vaya bien, pase un buen fin de semana.